Señoras y señores académicos, invitados, queridos amigos, queda abierta la sesión. Hoy se incorpora como miembro de número el doctor Ariel Eiris y le dará la bienvenida en nombre de sus colegas el capitán de navío doctor Guillermo Aulerzábal. Permítame, sin embargo, decir dos palabras no solo como presidente de la Academia, que cuenta en el secretario de la misma a uno de sus principales colaboradores, sino como antiguo profesor y coautor de colecciones de circulación masiva como Nuestra Historia y los fascículos acerca de vida cotidiana en tiempos de la independencia que publicó Clarín. Mediante esas circunstancias, puedo afirmar que nuestro colega es un excelente investigador, un minucioso expositor y una óptima persona que promete un brillante porvenir. Tiene la palabra el doctor Aulerzábal. Señor presidente del Instituto Nacional Browniano, autoridades, académicos, señoras y señores. Nuestra academia es joven, no solo por el corto tiempo desde su creación, sino porque desde entonces procura en sus integrantes la determinación para realizar aportes positivos y actualizados de historia naval y marítima. Todo esto enriquecido por la figura del almirante Guillermo Brown y el mundo cultural, social, político y militar del que formaba parte con sus proyecciones hasta el presente. Ajustado a estos criterios, el cuerpo elige a sus integrantes, y por este entendimiento, hoy me gratifica el privilegio de presentar al doctor Ariel Alberto Eiris. Lo hago con la seguridad del positivo aporte que representará su inteligencia, pero más aún por la medida de sus cualidades personales, dignidad en el trato, templanza, sobriedad, fidelidad, sentido del deber e independencia de criterio acompañan la responsabilidad con que lo he visto afrontar cada desafío. Porque las academias, le escuché decir al doctor De Marco hace algunos años, son ámbitos donde valen tanto la sapiencia como la calidad humana. El doctor Eiris, hoy secretario de nuestro instituto, es un hombre que más allá de su corta edad, cuenta con una eminente y extensa trayectoria. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Tomás de Aquino. Se recibió de profesor en Historia en la Universidad Católica Argentina en el año 2012 y de licenciado en 2014. Por sus promedios generales, 9.72 y 9.64, los más altos de su población, recibió las medallas de oro de la universidad y los premios otorgados por la Academia Nacional de la Historia. Con tanto mérito y con el entusiasmo propio de la juventud, inició su carrera profesional al tiempo que lograba el título de doctor en Historia con una tesis notable presentada en la Universidad de El Salvador y titulada Un letrado en busca de un Estado, trayectoria político-jurídica de Pedro José Agrelo. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las universidades mencionadas y la Universidad de San Andrés lo cuentan entre sus docentes e investigadores. Espacios todos donde desenvuelve una comprometida actividad junto a notables profesores de nuestro país, vinculándose además con otros organismos como el Instituto de Historia Militar, de Historia Argentina y Americana, la Fundación Ortega y Gasset, el Instituto de Historia Militar Argentina, la Asociación Española de Americanistas y la Academia Nacional de la Historia. Sus libros, como autor y en coautoría, sus artículos científicos y su extendida participación académica nos acercan a otro escenario. Allí se reproduce la profundidad de su pensamiento, su visión del pasado, la interpretación del presente y una manera propia de proyectar el conocimiento histórico al rescatar figuras esenciales como el diputado del Congreso de Tucumán, Miguel Calixto del Corro, y el prohombre de la Revolución de Mayo, Pedro José Agrelo, o al penetrar en el siempre dinámico proceso revolucionario independentista desde nuevas fuentes y a partir de medulosos análisis. En este universo, algo más de 30 obras se distinguen con su nombre, donde se abordan los temas desde una perspectiva original y donde la figura de Agrelo actúa como movilizadora de ideas y de reflexión historiográfica, con aportes que enriquecen la disciplina y confirman que con aptitud
el conocimiento del pasado seguirá brindándonos respuestas esclarecedoras sin dejar de sorprendernos. Esta intensa y magnífica labor fue desarrollada en paralelo con su actividad educativa en la Universidad Católica, donde enseña en las cátedras de Historia Argentina I e Historia de América II, y en la Universidad de El Salvador, en las mismas materias, además de impartir introducción a la historia y un seminario de investigación. Con todo esto, el doctor Eyris encuentra tiempo para dedicarse a la dirección de tesis, obrar como jurado, participar en jornadas científicas, dictar conferencias, impartir cursos y seminarios y ejercer la subdirección de la revista Temas de Historia Argentina y Americana. Lo conocí siendo mi alumno. Lo vi crecer como docente e investigador. Y advertí con orgullo y satisfacción que al incorporarlo a mis cátedras, éstas recibieron un viento de renovación, un soplo de aire fresco del que yo no hubiera sido capaz. Ariel, si el doctor me permite que lo llame así, despierta en los alumnos un respeto que no se apoya en la altisonancia de su voz o en la autoridad natural de ser el profesor. Ese respeto que muchas veces termina en admiración y siempre en ejemplo, nace y se consolida en la íntima e indescriptible relación que surge entre educador y educando, cuando aquel tiene la sensibilidad del verdadero maestro y el respaldo de un conocimiento que no se puede poner en duda. Por lo dicho, y por los vacíos de esta exposición, implicados en una hoja de vida profesional cuya riqueza es imposible dimensionar en los escasos renglones de esta presentación, la Academia Browniana, a la vez que distingue, se ve distinguida con la incorporación del doctor Eyris. Todos esperamos con ansiedad escucharlo. En estas líneas, solo he intentado acercarnos a los méritos de un profesor que por su capacidad, sensibilidad y compromiso merece en todo ámbito de desempeño un lugar destacado. Ha llegado el momento de disfrutar la conferencia, sumergirnos en la figura de Pedro José Agrelo e ilustrarnos con un discurso patriótico frente a la guerra de la independencia. Al nuevo académico, en nombre propio y en el de los demás miembros de la institución, expreso la más cordial bienvenida. Nuestras felicitaciones y el deseo de buenos vientos, de buenos y cada vez mejores vientos. Nada más. Gracias a la Academia Nacional Browniana y a todos los que nos están escuchando en este momento, alumnos, amigos, compañeros, maestros, a todos los que están aquí presentes en este sistema virtual. Pedro José Agrelo fue un letrado y político de gran actividad pública a principios del siglo XIX en el Río de la Plata. Formado como letrado en la Universidad de Chuquisaca, fue compañero de varias figuras importantes del proceso revolucionario, como por ejemplo Mariano Moreno, Antonio Sáenz o incluso Manuel Antonio Castro. Agrelo logró incorporarse a la dirigencia política del Alto Perú, logrando ser integrante de la Real Audiencia de Charcas, a partir de cuyos vínculos logró ser una persona muy cercana al fiscal de la Real Audiencia y casarse con su hija, Isabel Calimontes, que pasaría a ser la madre de los 9 hijos que Agrelo tendría. Agrelo, a partir de esos vínculos, se integró plenamente en el funcionamiento de la administración burocrática borbónica del Alto Perú. Logró ser subdelegado de Chinchas para 1810, siendo una figura de importancia en la gestión local. En ese momento advino la Revolución de Mayo. Con la Revolución, las figuras como Agrelo, que eran funcionarios, eran letrados, lo que significaba que eran eruditos, formados desde el derecho pero con un amplio conocimiento, versados sobre cuestiones históricas, sociales, políticas, preparados para ser funcionarios de gobierno efectivamente, tuvieron que redefinirse, tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos políticos y utilizar sus conocimientos y sus aptitudes al servicio del proceso revolucionario que se estaba gestando. Muchos de ellos, como Agrelo, se vieron afectados por el inicio de este proceso, debido a que tuvieron que definirse si iban a ser revolucionarios o iban a mantener una posición alejada de la revolución. En efecto, si bien Agrelo era una persona llegada a los miembros de la primera junta,
también tenía fuertes vínculos con las autoridades realistas del Alto Perú. Sus parientes, Calvimontes, integraban la dirigencia realista del Alto Perú. Incluso Agrelo era una persona de confianza para el intendente de Potosí, Antonio Sanz. Por ese motivo, cuando el ejército revolucionario empieza a marchar hacia el Alto Perú, comandado por Balcarce y por Castelli, ese ejército no confía en Agrelo. Creen que Agrelo, como subdelegado de Chinchas, es una persona que responde al intendente realista de Potosí, Sanz, y por lo tanto a las fuerzas realistas de la región. Por su parte, el propio Sanz desconfía de Agrelo, que por sus vínculos universitarios sea cercano a los hombres de la revolución. De esa manera, Agrelo está en una posición ambigua entre estas dos fuerzas de conflicto. Sanz utiliza la ciudad de Tupiza, donde residía Agrelo, como base de operaciones militares, y frente al avance de Balcarce decide retirarse, dejando a Agrelo sin defensa y sin presencia militar. Cuando el ejército revolucionario entra a Tupiza, Balcarce y Castelli sospechan de las acciones previas de Agrelo, deciden arrestarlo, destituirlo, le expropian sus bienes, y Agrelo debe dirigirse a Buenos Aires, junto con su esposa y sus hijos, a dar explicaciones a la primera junta sobre lo que estaba pasando durante sus gestiones en el Alto Perú. En ese momento Agrelo va a llegar en una situación conflictiva para la revolución. Estamos en diciembre de 1810, donde empiezan a verse los conflictos, los primeros conflictos dentro de la dirigencia revolucionaria, entre morenistas y saaderistas. Agrelo se va a acercar al grupo morenista, en particular a su amigo de la universidad, Mariano Moreno, y va a conseguir el apoyo de Moreno para integrarse a la dirigencia revolucionaria. Agrelo empezará a asistir a las reuniones de la Casa de Moreno y finalmente empezará a integrar la sociedad patriótica que se conformará en base a las ideas de Moreno poco tiempo después. Gracias a esa confianza que Agrelo empieza a tener dentro de la dirigencia revolucionaria, logra mostrarse como un revolucionario convencido y no como el realista que había sido acusado de ser, y va a conseguir finalmente en marzo de 1811 asumir la redacción de la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires era el órgano de defensa oficial del gobierno revolucionario. Sus redactores habían sido Mariano Moreno, secretario de la primera junta, Eldeán Funes, vocal de la Junta Grande, y ahora ese cargo era asumido por Agrelo, que a diferencia de sus antecesores, no tenía un cargo de gobierno. Con lo cual, todo lo que Agrelo dijera en ese periódico representando al gobierno iba a estar sometido a la opinión y la aprobación necesaria del gobierno revolucionario. Agrelo entiende también que esto es una oportunidad para mostrarse frente a la dirigencia revolucionaria como un convencido revolucionario, como un hombre que tiene ideas claras en función de la revolución y con criterios adecuados para integrar esa dirigencia política. Con ese objetivo, Agrelo desde la redacción del periódico va a empezar a formar un discurso patriótico centrado en el desarrollo de la guerra revolucionaria. Lógicamente, este discurso es heredero de los postulados anteriores, ya planteados por Moreno y por Eldeán Funes, pero Agrelo le va a agregar ciertas particulares propias. Efectivamente, es importante ver que Agrelo habla del concepto de patria, de patriotismo. No utiliza el concepto de nación, sino el concepto de patria. La patria, la tierra de los padres, los hijos de la tierra de esos padres, los criollos. Ese concepto de patria tiene dos versiones para Agrelo, dos significados esenciales. Uno es la patria rioplatense, son los criollos que han nacido en el Río de la Plata, que tienen el derecho de autogobernarse, que tienen el derecho de formar parte de su gobierno local. Y el otro concepto que irá apareciendo a lo largo de sus escritos es el concepto de patria en un sentido amplio, de una patria española-americana, de una patria de criollos entendidos como españoles en América. Este es un detalle interesante, ya que Agrelo en este discurso no rompe con la imagen del rey, no cuestiona la imagen del rey, sino que lo que cuestiona son los gobernantes que han ejercido malos gobiernos en nombre de ese rey. En esta construcción retórica de Agrelo, el concepto de patria aparece asociado al concepto de libertad,
libertades civiles o libertades políticas, a los conceptos de derecho, frente a ¿qué? ¿Cuáles son los enemigos de estos patriotas, los enemigos de estas libertades? Los enemigos conceptuales que construye Agrelo son la tiranía, el despotismo, los excesos, generados ¿por quién? Por los malos gobiernos. Malos gobiernos representados en su discurso esencialmente por Manuel Godoy, por Napoleón Bonaparte, por su hermano José Bonaparte, y por los gobernadores que en América han ejercido ese carácter de gobierno despóticos en representación de estos malos funcionarios. En concreto, ¿quiénes? Los intendentes del Alto Perú, como Sanz, quien había sido su anterior jefe en Potosí, y principalmente el gobernador de Montevideo, Elío. Esos son los objetivos discursivos de Agrelo. Demostrar que ellos son los enemigos de la revolución, no el rey, y que la revolución tiene objetivos patrióticos y que debe representar justamente los intereses y las libertades de esa sociedad criolla que está esperando tener un espacio de poder local. Agrelo se va a enfocar en la construcción de este discurso, pese a las tensiones internas de la revolución. Efectivamente, la primera mitad de 1811 es una mitad donde se caracteriza en esos meses por las fuertes tensiones entre saavedristas y morenistas. De hecho, eso se evidencia en la zona de abril de 1811, donde el saavedrismo centraliza poder frente al desplazamiento de varios miembros del morenismo que integraban tanto la Junta Grande como otros espacios de gobierno. Agrelo, si bien es un hombre cercano a Moreno, va a conseguir seguir en la redacción del periódico, lo cual también va a generar suspicacias, sospechas por parte de los morenistas. La propia esposa de Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca, le escribe una carta a su difunto marido, pensando que todavía estaba vivo, donde le comenta que Agrelo era un hombre que no merecía la confianza de su esposo, que se había presentado como amigo, pero que para ese momento parecía estar más cercano a Saavedra que a los morenistas. Agrelo va a intentar tomar distancia de estas tensiones internas y va a enfocar su periódico únicamente en los asuntos de política externa. Principalmente, ¿qué? La guerra revolucionaria. Comienza a reproducir las partes de la guerra, mostrando las noticias que se van produciendo en distintos frentes militares, y principalmente empieza a reproducir prensa extranjera. Periódicos de México, de Caracas, de Chile, con el objetivo de mostrar que esta guerra revolucionaria no era una realidad solamente del Río de la Plata, era una realidad de toda América. No era un problema de la Junta de Buenos Aires, era un problema de todos los criollos americanos. Da una imagen, por lo tanto, continental a la guerra. Una guerra que evidentemente va más allá de los problemas particulares de la región y que está englobando realmente a todo el territorio americano. Agrelo va a ponderar determinadas decisiones militares y en concreto va a ponderar también los avances institucionales que a partir de esta revolución se van manifestando en otras partes de América, como por ejemplo en Caracas. Dentro de esa prensa que Agrelo empieza a reproducir, tiene una especial importancia el periódico El Español, de Blanco White, un periódico publicado en Londres por un español liberal que pondera en las Cortes de Cádiz, que elogia los avances liberales que se empiezan a gestar en España, siempre en reconocimiento del rey de España, pero que a la vez cuestiona ciertos aspectos donde las Cortes de Cádiz y el gobierno español en general no le dan representación a los americanos. Blanco White pide que los americanos tengan mayor participación y una equidad representativa en comparación con los peninsulares. Agrelo reproduce esos mismos textos, ya que coincide con sus parámetros discursivos. Pudo, a través de la reproducción de esta prensa, mostrar que desde España o desde Europa se está viendo la legitimidad del proceso revolucionario americano, que se está viendo la coherencia del planteo de estos criollos, y que justamente estos criollos no van a aceptar las Cortes de Cádiz en la medida de que las Cortes de Cádiz no le den la representatividad que justamente deberían de tener. No es una cuestión contra el rey, es una cuestión contra los malos gobiernos en defensa de esos derechos americanos que Blanco White estaría demostrando y que Agrelo
hace suyo para poder construir este relato, este discurso revolucionario. Donde justamente acá se puede ver este otro entendimiento, este otro aspecto sobre el concepto de patriotismo. Un patriotismo que ya es americano, es de la patria americana que está en esta situación frente a los malos gobiernos y frente a las cuestiones del contexto europeo. La realidad es que Agrelo va a tener un discurso sumamente combativo contra los peninsulares. De hecho, es muy particular que el 25 de mayo de 1811, cuando se produce el primer aniversario de la Revolución, Agrelo, en lugar de publicar en su periódico un mensaje sobre el origen de la Revolución y las causas iniciales, hace un análisis puramente militar, explicando la situación militar de la Revolución al año de haberse iniciado, y cuestiona muy duramente a Elío, el gobernador de Montevideo. En ese cuestionamiento, Agrelo incluso llega a plantear que Elío es una figura que representa la anarquía del territorio. Dice que Elío está a punto de ver, cito textual, las cenizas de su ruina, lo cual es un poco exagerado, puesto que en ese momento se están produciendo los conflictos en el Río de la Plata con el surgimiento de la primera escuadra de Azopardo, y efectivamente las fuerzas realistas tienen mucho poder en la región. Sin embargo, Agrelo, en la construcción de este discurso, omite esas dificultades, intenta mostrar un discurso alentador de que efectivamente los revolucionarios están tomando fuerzas contra Elío. Y en ese mismo discurso, Agrelo llega a acusar a Elío de jacobino. Dice que Elío es un jacobino que está llevando a la anarquía del territorio. Esto es un concepto interesante del cual me quiero detener un momento. Uno tendría a pensar a veces que los hombres más radicales de la revolución se identificaban con el jacobinismo francés, como vertiente justamente radical de la revolución. No obstante, ese no es el entendimiento que se tiene sobre el jacobinismo en América en general. Los jacobinos usados como una forma de insulto político. Los jacobinos está asociado en América a la violencia, a los excesos de la violencia. Y es más, está asociado a el desorden que esa violencia puede generar. En ese sentido, Agrelo acusa a los realistas de jacobinos, aunque los propios realistas también van a acusar a los revolucionarios de ser jacobinos. Es interesante ver cómo Agrelo dice que Elío quiere generar la misma violencia que han generado los Robespierre, los Marats y los Danton en Europa. Con lo cual se puede ver el uso discursivo de estos conceptos, tomando distancia de ciertas concepciones historiográficas más tradicionales. A su vez, es un discurso sumamente combativo, donde Agrelo va a cuestionar al español como tal, al punto tal que el propio Cabildo de Buenos Aires va a pedir que se tome medidas sobre la Gaceta. Va a pedir que haya una censura generalizada a la Gaceta por los excesos discursivos de su redactor. Eso no es menor, ya que está mostrando que Agrelo está tomando una posición tan radical que aún los propios revolucionarios empiezan a ver como problemática, sobre todo frente a la posibilidad de negociaciones frente al escenario militar. Y eso se vuelve a ver con claridad en noviembre de 1811, cuando se produce un cambio de gobierno. Se abandona la Junta Grande por el primer triunvirato, cuyo secretario Bernardino Rivadavia va a ser uno de los principales conductores del proceso político iniciado por el primer triunvirato, que va a estar sumamente centrado en la actividad diplomática. Frente al revés que se produce en el Ejército del Norte, con la necesidad de Belgrano de retroceder con el ejército derrotado. Sus órdenes son retroceder hasta Córdoba, sabemos que va a retroceder solo hasta Tucumán, y a su vez avanzar en las negociaciones diplomáticas con Elío en la banda oriental, donde la situación se ha complicado con la presencia de las fuerzas portuguesas en la frontera. En ese contexto es justamente cuando el primer triunvirato hace un decreto y dice que la Gaceta es un papel particular, que el triunvirato no es responsable de lo que la Gaceta publica, que la Gaceta solamente responde a los principios de su redactor. Es una forma que tiene el gobierno de decir todos los excesos discursivos que hay hasta ahora no son responsabilidad del gobierno revolucionario. Es únicamente responsabilidad de Agrelo como redactor. Es una forma también de desprestigiar la palabra de Agrelo, que de alguna manera pretendía ser la voz de la revolución,
y por eso mismo Agrelo decide presentar su renuncia como redactor de la Gaceta de Buenos Aires. Sin embargo, Agrelo logró integrar la dirigencia revolucionaria y logró tener consenso para continuar en esa dirigencia revolucionaria. Efectivamente, durante 1812, Agrelo va a integrar el gobierno, en particular y principalmente a partir de la administración de justicia. Va a ser fiscal y juez en distintas instancias de la revolución. Entre ellas, se destaca su intervención en la Comisión Extraordinaria de Justicia, una comisión generada de forma extraordinaria justamente para poder contener ciertos excesos sociales que se estaban produciendo. Agrelo en sus discursos afirma que la revolución ha roto el orden social, que la revolución ha generado una fuerte ruptura de las estructuras sociales tradicionales y que entonces se necesita un orden legal fuerte que logre garantizar la estabilidad de esa sociedad. Sociedad que se ha militarizado por la guerra, sociedad que se necesita tener militarizada por la misma guerra, pero que no obstante necesita tener un orden, y que entonces se necesita de un aparato judicial que logre garantizar ese orden social. Agrelo va a justificar la conformación de esta comisión extraordinaria con una frase que me ha llamado mucho la atención. Él dice que la sociedad rioplatense necesita del saludable terror del castigo. Una expresión que justamente alude un poco a lo que es el jacobinismo francés, pero como hemos dicho recién, Agrelo no se piensa como jacobino, aunque esté de alguna manera elogiando la necesidad de cierto terror, uso sus propias palabras, para poder sostener ese orden social que podría haberse roto por el propio proceso revolucionario y la guerra que la revolución estaba generando. Dos conceptos que no podemos disociar: revolución y guerra. Una guerra que radicaliza la revolución, que genera cambios políticos en la revolución, y una revolución que justamente se va definiendo y va estructurándose a partir de esta misma guerra. En efecto, esta situación de control social que Agrelo plantea se ve con claridad en el mes de junio de 1812. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? La conocida conspiración de Álzaga, la conspiración de los españoles peninsulares. Según muchas fuentes, un esclavo llamado Ventura habría denunciado que escuchó a algunos españoles conformando esta conspiración. Sin embargo, Agrelo dice que él y muchos dirigentes revolucionarios se enteraron antes de esa conspiración. ¿Por medio de quién se enteraron antes? Aparentemente, según Agrelo, cuando se firmó el Tratado de Rademacher-Herrera, estableciendo un acuerdo de paz con Portugal para que Portugal no avance sobre la banda oriental en el marco del conflicto con el líder y con las fuerzas realistas, la corte portuguesa le habría informado al gobierno de Buenos Aires que Álzaga, en relación con el lío, estaba gestando esta contrarrevolución, este movimiento de conspiración en Buenos Aires. Frente a eso, el primer triunvirato decide crear una comisión extraordinaria, nuevamente, para hacer frente a la conspiración. En esa comisión va a haber figuras notables del proceso de radicalización de la revolución, como Bernardo de Monteagudo, Hipólito Vieites y el propio Pedro José Agrelo. De hecho, Agrelo, como juez de esta comisión, va a ser el encargado personalmente de enjuiciar a Álzaga, va a ser el que ordene la detención de Álzaga, el que le haga los interrogatorios correspondientes y el que pida su condena a muerte al triunvirato. Condena a muerte que será aprobada por el triunvirato y ejecutada bajo la propia presencia de Agrelo. Junto con Álzaga se produce la condena de otros 50 españoles, de los cuales más aproximadamente 30, según lo que he registrado, han sido acusados y enjuiciados por el propio Agrelo. De esa manera se puede ver un poco esa actitud de Agrelo de defender ese orden social a partir de lo que él sigue llamando la defensa de la patria. Él vuelve a usar el concepto de patria en este contexto, en este marco de juicio, asegurando de que la patria estaba en peligro frente a los españoles que amenazaban con el orden social. Acá ya se puede ver una fuerte separación entre lo que es esa patria
con los españoles. Si antes esa separación no era tan clara, ahora en 1812 sí es mucho más clara. Y efectivamente, en 1812 se está produciendo otro cambio de concepción. En 1812 se encuentra la presencia de la Logia Lautaro. En marzo de ese año ha llegado San Martín, Alvear, Chapiola y otras figuras que han ido conformando la Logia Lautaro. Agrelo era miembro de la Sociedad Patriótica que dirigía Bernardo Monteagudo y se integra rápidamente a la Logia Lautaro, llegando a ser incluso secretario del norte de la Logia Lautaro. Esto se debe en parte también, ya que Agrelo era pariente de Alvear, era primo segundo de Alvear y sobrino de Gervasio Posadas. Con lo cual existían vínculos familiares que le permiten a Agrelo posicionarse dentro de esta conformación de este espacio de poder. La Logia Lautaro, con sus principios de independencia y constitución, van a terminar generando un nuevo cambio de gobierno. La revolución del 8 de octubre lo tiene Agrelo entre los principales letrados que forman parte de ese proceso de revolución interna, que da origen al segundo triunvirato, que efectivamente convoca la Asamblea del año 13. Y en este momento se puede ver con claridad cómo la revolución abandona esa no hay referencia a la independencia o ese carácter más elusivo a la situación de independencia y empieza a hablarse directamente de una independencia y una constitución que sostenga esa independencia. Agrelo va a tener un rol importantísimo en la Asamblea del año 13. Él va a ser elegido diputado por Salta, apoyado por la Logia Lautaro y en concreto por la tendencia alvearista de la Logia Lautaro. Es interesante ver que Agrelo es elegido como diputado representando a la provincia de Salta. Y eso es interesante porque en ese momento en el que él es electo, se había producido la batalla de Tucumán, pero no la batalla de Salta. Quiere decir que Salta estaba controlado por los realistas. ¿Quién entonces eligió a Agrelo como diputado por Salta? Belgrano informa que en Tucumán un grupo de salteños exiliados habrían cumplido con las elecciones solicitadas por Buenos Aires y fruto de esas elecciones habría designado a Agrelo diputado por Salta. Belgrano envía esos informes a Buenos Aires sin dejar de hacer un comentario de que efectivamente esas elecciones deberían de volver a hacerse una vez que Salta esté controlado por los revolucionarios. El Cabildo de Salta pudo tomar cartas en el asunto, ya que este sería solamente una pequeña población de salteños votándolo a Agrelo. Esto se entiende también en el marco de la Logia Lautaro, donde la Logia Lautaro va a tener una fuerte influencia sobre las elecciones, logrando tener varios miembros adeptos a la logia en la Asamblea del año 13. Pese a eso, Agrelo dentro de la Asamblea va a tener un fuerte discurso patriótico. Ese discurso patriótico se ve primero en la conformación de un proyecto de constitución, del cual Agrelo forma parte, en el cual, como primer artículo, se plantea con claridad que las Provincias Unidas deben representar una república independiente. Ya aparecen dos conceptos claves. La independencia, que hasta este momento no se había planteado con claridad, está claramente planteada acá, y a la vez el concepto de república, un ideal republicano de esa revolución. Y en ese ideal republicano, Agrelo, tanto en el proyecto como después de sus intervenciones como diputado, va a hacer una especial hincapié en la cuestión de la ciudadanía. Agrelo necesita, dice, el Estado que vamos a crear necesita ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos de ese Estado? Los ciudadanos son los criollos, los patriotas, los que nacieron en la patria rioplatense. Pero no solo en la patria rioplatense, sino también en la patria americana. Todo americano tiene derecho a formar parte de la ciudadanía rioplatense. Se ve un concepto amplio de ese patriotismo, ahora en términos jurídicos, ya no militares. Por otra parte, hay un problema, los españoles peninsulares. Agrelo plantea que aquellos españoles peninsulares que tengan una clara muestra de convicción en favor de la revolución pueden tener una carta de ciudadanía, pueden recibir la posibilidad de ser ciudadanos. En concreto, cuando él sea presidente de la Asamblea, muchos miembros de la familia Escalada, Larrea y el propio padre de Agrelo, que era gallego peninsular, van a conseguir la carta de ciudadanía rioplatense.
pero aquellos españoles que no logren demostrar con veracidad ese convencimiento revolucionario no podrían ser ciudadanos rioplatenses. Y Agrelo va a sostener, tanto en el texto constitucional como en sus intervenciones en la Asamblea, un fuerte discurso antipeninsular, demostrando que, en función de lo que pasó con Álzaga y en función de la guerra de independencia, no se les puede dar la confianza que los españoles aparentemente esperarían que el gobierno les dé. Se puede ver entonces cómo se sigue con un discurso combativo y cómo él sigue sosteniendo un discurso patriótico combativo hacia lo español peninsular. De hecho, Agrelo, como miembro de la Asamblea, va a tener también una fuerte intervención en distintas medidas que muestran también este carácter de soberanía que se intenta alcanzar. Por ejemplo, Agrelo es el presidente de la Asamblea cuando se aprueba la acuñación de moneda propia, cuando el gobierno está justamente en Potosí y se decide cambiar el logo de la imagen del rey por el escudo de la Asamblea. A su vez también, Agrelo va a apoyar la campaña naval en contra de Montevideo. Agrelo, como una persona llegana y cercana personalmente a Alvear, va a integrar el grupo de los diputados de la Asamblea que van a darles todo su apoyo a Larrea, a Echevarría, para que vayan gestando la conformación de la escuadra que finalmente Brown va a conducir para poder sitiar Montevideo y genera así la caída de la fuerza realista que venía representando una fuerte amenaza en el Río de la Plata. Agrelo no tiene una intervención propia y particular, pero forma parte de este grupo de funcionarios que apoya esta iniciativa. No obstante, Agrelo siempre se identificó como un hombre que quería la independencia. Él dice que, en sus memorias, que buscaba promover la independencia, pese a que el alverismo al cual él estaba cercano comenzó a cambiar de idea. Efectivamente, en 1814 y 1815 se produce un cambio importantísimo en el contexto europeo, con el regreso de Fernando VII, la preparación de una expedición contrarrevolucionaria a cargo del general Morillo, que terminará yendo a Costa Firme. El directorio, primero de Posadas y después de Alvear, empiezan a pensar sobre la idea de congelar los proyectos de constitución e independencia y avanzar sobre medidas diplomáticas en función del nuevo contexto europeo. Si bien Agrelo dice estar en desacuerdo con esas medidas, sigue integrando la dirigencia revolucionaria, sigue siendo un hombre cercano a Alvear, y de hecho llega a ser auditor de guerra durante el directorio de Alvear entre enero y abril de 1815. Justamente esa cercanía con el alvearismo, pese a esas diferencias internas que nunca se hicieron públicas, llevaron a que cuando en abril de 1815 cae Alvear después de la observación de Fontezuela, la nueva fuerza política que toma el gobierno decide destituir a todos los funcionarios alvearistas, quienes incluso van a tener un juicio, se va a cerrar la asamblea del año 13, y en ese contexto Agrelo es también arrestado y enjuiciado. Se lo acusa de ser miembro de la facción alvearista. Se lo acusa de haber cometido excesos de violencia contra quienes no fueran alvearistas, en concreto contra los españoles peninsulares. Sin embargo, cuando se lo sentencia, la única explicación que figura en esa sentencia es que Agrelo era sentenciado por excesos de patriotismo. La misma palabra que él mismo había usado durante su retórica política y que no nos está diciendo nada, sumamente ambiguo, que es el exceso de patriotismo. Efectivamente, Agrelo va a ser condenado a estar exiliado en la localidad bonaerense de San Nicolás. Mientras él esté en San Nicolás, se produce el recambio del directorio, la convocatoria del Congreso de Tucumán, se aprueba la independencia el 9 de julio, a partir del nuevo directorio que está conduciendo Porredón, y San Martín recibe los recursos necesarios para iniciar su plan continental. Recién a fin de 1816, Agrelo tiene el perdón necesario para volver a Buenos Aires. Pero Agrelo, dice en sus memorias, estar bastante disgustado con esa situación. Agrelo quería estar en el Congreso Tucumán. Agrelo quería ser parte de ese cuerpo de letrados, de políticos, que estaban sosteniendo la independencia y estaban pensando un proyecto de constitución
de organización jurídica de ese Estado independiente. Como Agrelo ahora no forma parte de la dirigencia política, cree que a través de un periódico, de un nuevo periódico, ya no de un gobierno, sino un periódico personal y particular de él, puede mostrarse frente a la dirigencia política como un hombre capaz para integrarla, capaz para estar en el Congreso de Tucumán y discutir los términos de esa Constitución. ¿Cómo llama Agrelo su periódico personal? El Independiente. Y en el Independiente, en su primer número, en su primer párrafo, ya asegura que no basta con la declaración de independencia, que no basta con que se gane la guerra de independencia. Si se quiere ser independiente, se necesita de un orden jurídico que sostenga la independencia. Se necesita de un ordenamiento que permita que esa independencia sea real y durable, más allá de la declaración hecha, más allá de las victorias militares. ¿Qué pretende Agrelo entonces? Presentarse frente a la dirigencia como la persona capaz de pensar ese orden jurídico, la persona capaz de pensar esa constitución que se necesita para consolidar justamente la independencia. ¿Cuál es el modelo constitucional que Agrelo piensa? Esencialmente es un modelo republicano, liberal, con división de poderes, pero justamente y con un aspecto bastante interesante que es una descentralización. Un gobierno descentralizado, respetuoso de ciertos localismos. Y esa situación justamente es bastante opuesta a los lineamientos generales, tanto del directorio de Porredón como del Congreso de Tucumán. O sea que efectivamente no era el modelo republicano el que predominaba en ese momento, sino la monarquía parlamentaria, dentro de los parámetros liberales, y la lógica de un gobierno centralizado, de un poder más centralista. Agrelo no tiene entonces apoyo de la dirigencia, no tiene una voz dentro de los revolucionarios, y por eso empieza a acercarse a los grupos opositores a Pueyrredón. Grupos que son sumamente heterogéneos. Dentro de los opositores a Pueyrredón confluyen federalistas que vienen de Artigas, chilenos cercanos a Carrera, ex-salveristas, otros hombres que representan una crítica desde Buenos Aires en función de la redistribución de recursos a raíz de la campaña de San Martín, un grupo sumamente heterogéneo, al cual Agrelo se vincula, y el cual empieza a planear una conspiración contra el directorio de Porredón. Porredón se entera de esta conspiración, y en febrero de 1817 ordena el arresto de todos los políticos comprometidos. Agrelo, junto con otras figuras importantes como Manuel Moreno, Domingo French, Vicente Paso Silva, van a ser arrestados y deportados a los Estados Unidos. A partir de allí, Agrelo, junto con Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, y Vicente Paso Silva, se dirigirán a Baltimore, donde ya estaba exiliado Manuel Dorrego, otro de los miembros de esta agrupación opositora, y desde allí tendrán un fuerte discurso en contra de Porredón, tanto a través de un periódico como a través de cartas públicas. Y acá es interesante ver que vuelve a aparecer el concepto de patriotismo, pero ahora es un concepto diferente de patriotismo. Agrelo dice ser un defensor de la patria rioplatense. ¿Frente a quién? En su retórica, frente a Catilina. Catilina, una figura de la historia romana, asociada a los excesos, a la violencia política, a los abusos, para Agrelo representa a Porredón. ¿Frente a quién? ¿Quién es el que le discute a Catilina? Cicerón, un erudito romano, político, intelectual, pero que también forma parte del gobierno y de la dirigencia política. ¿Quién sería Cicerón en esta construcción simbólica? El propio Agrelo. Agrelo dice, yo soy un Cicerón peleando contra Catilina. Yo estoy defendiendo la patria rioplatense frente a alguien que no entiende la realidad local y que está generando excesos y abusos, como por ejemplo mi deportación y la deportación de todo el grupo que me está acompañando en este momento en el exilio. Obviamente es un discurso político, obviamente tiene ciertos vicios no muy reales, no muy verídicos, pero le permite a Agrelo mostrarse como un opositor a Porredón e intentar construir un discurso fuerte contra el gobierno de Porredón.
No obstante, Agrelo es una figura muy particular y toma una decisión que va a ser cuestionada por sus propios compañeros de exilio: volver a Buenos Aires. Mientras que todos sus compañeros de exilio van a tardar varios años en volver, particularmente van a volver en 1820, Agrelo decide volver en ese mismo año, en 1817, a Buenos Aires. Con un nombre falso, se embarca para poder estar presente en Buenos Aires y personalmente enfrentar a Porredón y pedirle un perdón público a Porredón. Lo que va a pasar es que en cuanto llegue a Buenos Aires, Porredón lo va a arrestar, Agrelo va a estar preso durante un año, tanto en un cuartel, después en un barco, después en Isla Martín García, tiene distintos lugares de arresto. Y en esa situación, su esposa, Isabel Calvi Montes, va a pedir recurrentemente el perdón, tanto de Porredón como del Congreso de Tucumán. A partir de determinados mediadores, como Rondó, Matías Patrón, Tagle, distintas figuras que van a intentar mediar entre Porredón y la familia Agrelo para conseguir el perdón y la liberación de Agrelo. En ese momento es clave la figura de San Martín. En 1818 se produce la batalla de Maipú. San Martín vuelve a Buenos Aires con el logro de haber conseguido una victoria clave dentro del proceso de independencia. En ese marco, Isabel le pide a San Martín que medie entre Porredón y su esposo, que permanece arrestado. San Martín conoce a Agrelo de 1812, formaron parte de la Logia Lautaro, confluyeron en las actividades de la logia, de la formación de la asamblea, y San Martín decide entonces intentar convencer a Porredón para la liberación de Agrelo. Es muy interesante en este momento las cartas personales entre Porredón y San Martín. Porredón le escribe a San Martín: ¿puede usted creer que el loco de Agrelo, cito textual, está presente en Buenos Aires y pide mi perdón después de las barbaridades que ha dicho de mí? Y sin embargo, pese a esa idea que Porredón tenía de Agrelo, San Martín va a lograr convencerlo sobre la idoneidad, la capacidad de Agrelo y el fervor patriótico de Agrelo, por lo cual Agrelo va a conseguir la liberación. ¿A cambio de qué? De la publicación de un nuevo periódico. Un periódico que no va a hablar de la política interna, con la que evidentemente Agrelo no coincide, sino que va a hablar de la guerra, de la política externa. Ese nuevo periódico, que se inicia en 1818, es El Abogado Nacional, redactado por Agrelo. En El Abogado Nacional, Agrelo va a sostener otra vez la idea de que existía una guerra continental, una guerra de independencia, ya no revolucionaria, una guerra de independencia continental. Va a demostrar en un artículo que la victoria de San Martín y Maipú fue clave para la consolidación continental de esa independencia, y va a dedicarle un artículo completo a la vida de San Martín. Este trabajo es la primera reseña biográfica que se escribe sobre San Martín. Son las primeras hojas contando la vida de San Martín, desde su nacimiento hasta la situación de la batalla de Maipú. Esta primera reseña biográfica tiene un doble sentido para Agrelo. Por un lado está mostrando sus ideas de la importancia de la guerra de independencia, de una visión continental del proceso de independencia, y por el otro lado está elogiando a San Martín, que es la figura que medió y que consiguió su propia liberación. A la vez, Agrelo también va a plantear la importancia de que Estados Unidos reconozca la independencia argentina de las Provincias Unidas, y va a mostrar también la necesidad de seguir sosteniendo la campaña de San Martín para poder consolidar la independencia del continente, frente a una guerra que, como él viene diciendo ya hace muchos años, no es un problema rioplatense, sino que es un problema atlántico general. No obstante, son los últimos escritos de Agrelo sobre la guerra de independencia y sobre el patriotismo en este concepto, en este carácter. Queda pendiente la cuestión que él sostiene. Para sostener la independencia que la guerra ha logrado y para sostener la independencia que se ha declarado, se necesita de un orden jurídico. Orden jurídico que efectivamente hará eclosión en 1820.
con la atomización de las Provincias Unidas, después de la batalla de Cepeda y la caída del directorio, la consecuente anarquía del año 20, esos planteos por cómo debe ser la organización nacional vuelven a surgir, vuelven a tomar fuerza. Y Agrelo formará parte de esos debates y de esos enfrentamientos. Agrelo incluso será uno de los que forme parte de los grupos federales de Buenos Aires, junto con sus ex compañeros de exilio, Manuel Dorrego, por ejemplo. Sin embargo, Agrelo, en este proceso, ya no va a hablar de lo patriótico, de la defensa del patriotismo, sino que se va a enfocar en la guerra civil y en la organización de ese territorio, con lo cual ya estamos hablando de otro proceso, de otra materia de investigación, pudiendo entonces concluir acá, en este momento, el fin de este discurso patriótico, donde él buscaba sostener la guerra de la revolución y después de la independencia, mostrarse como un convencido revolucionario, explicar la importancia jurídica de ese concepto de patria. Más allá de las internas políticas y las divisiones políticas, el propio Agrelo intentó mostrar que se necesitaba de un orden jurídico que consolide ese concepto de patriotismo que estaba surgiendo en la misma guerra, y efectivamente vendrán después las guerras civiles entre esos patriotas, donde Agrelo seguirá tomando parte, seguirá siendo una figura importante, pero como dije recién, ya es parte de otro proceso, será motivo de otro comentario, de otra disertación. Les agradezco a todos por estar aquí, muchas gracias por el espacio, muchísimas gracias. Gracias, doctor Eiris, por tan brillante exposición. Realmente ha sido una clase magistral la que nos ha dado. Es un panorama excelente de un proceso tan importante como fue el de la revolución y la independencia. Vamos a proceder ahora en forma virtual a hacer entrega del diploma que lo acredita como miembro de número de la Academia Browniana. Este es el diploma que le entrego con un fuerte abrazo y mis mejores deseos de éxitos futuros. Damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias a usted.